Reverendas Madres Agustina Recoleta, Reverendo Padre David, representación de la Corporación Municipal, presidente y miembro de la permanente del Consejo Local en funciones, hermanos mayores, integrantes de esta comisión del Corpus Christi, cofrades, medios de comunicación, señoras, señores, amigos todos en Cristo. En nombre de esta comisión del Corpus Christi, que está integrada por el Arciprestazgo, Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Hermandades Sacramentales, Agrupación Sacramental y con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana, os damos la bienvenida a esta conferencia con la que comenzamos los actos organizados con motivo de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Desde que esta comisión comenzó su andadura en el año 2019, tenía como objetivo el potenciar la fiesta del Corpus, no solo el día de su solemnidad, sino con actos y actividades previas. El primer año, marcado por la pandemia, no pudimos organizar nada más que la función arciprestal. El segundo año, aún sin procesión por las calles de nuestra ciudad, sí pudimos ampliar con la conferencia y el acto eucarístico de la hora santa. El tercer año, que fue el pasado, mantuvimos estas actividades y por fin pudimos llevar a cabo la procesión del Corpus. Esta procesión se vio ampliada con la invitación a su participación de las benditas imágenes de los santos patronos de nuestra ciudad, San Juan Bautista y la Virgen de los Remedios, para mayor gloria del Santísimo. Este año se volverá a repetir la estampa. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que, aun siendo difícil por los factores externos que se dan este año, han puesto su trabajo y disposición para que sea posible y sigamos construyendo tradición. Me gustaría, como delegada de Sacramentales y promotora de esta comisión que me comprometí a formar al entrar en esta permanente del Consejo que ahora expira, reiterar mi agradecimiento a todos los grupos, hermandades y diferentes corporaciones por contribuir a que hayamos subido un paso en el engrandecimiento de la fiesta. Asimismo, debemos seguir trabajando en su mejora y seguir buscando nuevas colaboraciones y fórmulas que lo sustenten. El Corpus es una fiesta de todos y por esa misma complejidad que nace de su amplia pertenencia hay que cuidar y sentirnos todos partícipes. Es la mayor gloria, la fiesta del Dios vivo. Hoy, volviendo a esta convocatoria, el Padre David nos instruirá sobre la Eucaristía a través del arte. El Padre David no es desconocido por los aquí presentes. Párroco de San Juan Bautista de nuestra ciudad, desde 2020, fue ordenado sacerdote en septiembre de 2003. Estudió en el Seminario Conciliar San Bartolomé de Cádiz, licenciado en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de Granada y máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, director y profesor de la Escuela Diocesana de Arte Cristiano y miembro de la Delegación de Patrimonio Cultural de la Iglesia, de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Es por todos los puestos que el conferenciante tiene mucho que enseñarnos en esta interesante catequesis en la que el arte y la Eucaristía son sus protagonistas. Sin más, le cedo la palabra al Padre David Gutiérrez. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, en los que habéis tenido el gusto de venir a esta conferencia, presidente, miembros del Consejo, de la Comisión del Corpus, todos, os sentís saludados en todos los que estáis aquí presentes. Bien, cuando me comentó la Comisión del Corpus sobre este año dedicado a una conferencia, bueno, pues me dijeron, oye, tú no tienes algo que hablarnos de tu especialidad, que eres de Historia del Arte y todo este tema. Digo, bueno, yo puedo hablar de... Yo me atrevería a decir, no estoy exagerando, que es la capilla dedicada al Santísimo Sacramento más importante que tenemos en la diócesis de Cádiz y Ceuta y posiblemente una de las mejores que existen en Andalucía y en España, que es el Oratorio de la Santa Cueva, en el que vamos a descubrir cómo realmente a través del arte se puede dar una extraordinaria catequesis sobre el Santísimo Sacramento. Bueno, pues comienzo diciendo que para acercarnos a la Santa Cueva de Cádiz, en este edificio emblemático, se empezó a construir en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, que para todos los historiadores sabemos que es el siglo de oro gaditano, en el año 1717 el rey Felipe V decidió trasladar todo lo que era el monopolio del comercio americano, que estaba en Sevilla desde la época de los Reyes Católicos, a la ciudad de Cádiz.
Y esto pues hizo que se incrementara y Cádiz obtuviera en el siglo XVIII pues una auténtica riqueza a todos los niveles, que lo podemos ver reflejado que va a ser el siglo importante de las grandes empresas artísticas y constructivas en Cádiz, englobándola entre todas ellas pues la magnífica obra de la Catedral Nueva, en que va a abarcar, como digo, prácticamente todo el siglo XVIII y parte del comienzo del XIX. Bueno, pues nos encuadramos fundamentalmente en este siglo, que es el siglo de oro gaditano. Lo que yo os voy a contar ahora, pues realmente se pudo realizar pues por el contexto histórico que era la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII, por la gran riqueza. En Cádiz era la capital económica de España, la capital administrativa, y la corte, lógicamente, estaba en Madrid. Pero toda la riqueza que venía de América, todo entraba por el puerto de Cádiz, de tal manera que se convierte, como digo, auténticamente en la capital económica de nuestro país. Para conocer la historia de este edificio singular de la Santa Cueva, tenemos que decir que es la unión de dos factores. Por un lado, la congregación del retiro espiritual de la Madre Antigua, y por otro lado un personaje singular que es el padre José Sáenz de Santa María. Vamos a centrarnos primero qué era esto de la congregación espiritual de la Madre Antigua. Bueno, tenemos constancia desde en torno al año 1730 que había un grupo de hombres, estaba únicamente compuesto por varones, que se reunían todos los jueves del año de 9 de la noche hasta las 12 en una zona para realizar los ejercicios de la Madre Antigua. ¿Quién es la Madre Antigua? La Madre Antigua es una monja clarisa que fue la fundadora del convento de la Purísima Concepción de Marchena y que además fue una escritora espiritual muy importante que dejó varios escritos en el siglo XVII. De entre ellos, el ejercicio dedicado a la pasión de Cristo, a meditar sobre la pasión de Cristo. Muy bien, estos escritos de la Madre Antigua, del que tenemos aquí un ejemplar, eran los que ellos iban meditando todos los jueves del año, meditando la pasión del Señor y haciendo penitencia por sus pecados. Pero ¿qué ocurre? El lugar donde ellos realizaban estas prácticas era una casa que se encontraba entre la pared del convento de los Descalzos, lo que hoy actualmente es el Mercado Central, y el Campo del Sur, hoy la calle Gara y Coechea. En esa calle era donde se encontraba esta casa. ¿Qué pasaba? Que era un lugar retirado en aquel entonces. Era un lugar en el que en las proximidades estaba la Mancería, y esto empezó a despertar pues las críticas, las malas intenciones, también por la hora que hacen esos hombres metidos en esas calles tan apartadas, en que es donde están las mancerías, y de noche empezaron a darle a la lengua, en cosa que nosotros comprendemos perfectamente. Claro, esto llega a oídos de la autoridad eclesiástica. La autoridad eclesiástica en aquel entonces era el obispo Fray Tomás del Valle, en uno de los obispos más excelentes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, como obispo de Cádiz. Y él, pues, cuenta en las crónicas que un día se vistió de paisano, entró de incógnito en aquel lugar donde realizaban estas prácticas y se dio cuenta de que todo eran calumnias. Pero el obispo entendió también que no únicamente la mujer del César tiene que ser honrada, sino que también lo tiene que parecer. Y dice, bueno, aunque esto sean calumnias, pero es verdad que este no es el sitio más apropiado. Y los voy a trasladar. Después de haber pasado por varias parroquias, terminaron afincándose en la parroquia del Rosario, en la calle Rosario, en Cádiz. Bien, y allí se alojaron. Pero cuando están aquí en esta parroquia del Rosario, hacia el año 1756, en una finca que estaba justamente en el lateral de la parroquia, empezaron a hacer obras. Quizás si nosotros nos damos cuenta de la fecha, 1756, posiblemente correspondería pues que el año anterior había sido el famoso terremoto de Lisboa, el día 1 de noviembre
de 1755 la ciudad pues habría quedado un tanto dañada y se cometían pues normal este tipo de reformas en los distintos locales. Y eso es lo que le estaba pasando a este local, como digo, que estaba justamente al lado de la iglesia del Rosario. El animal de carga, que se encargaba de sacar los escombros y de todo lo que estaba haciendo, bueno, pues con el peso, el suelo de aquel solar se hundió y apareció un espacio cuadrangular. Claro, ¿qué es lo que era realmente ese espacio? Bueno, pues ese espacio no era otra cosa que el aljibe de la casa. En Cádiz, todas las casas de vecinos y toda la gran mayoría pues tiene su aljibe para recoger el agua de lluvia. Era el aljibe. Cuando vieron eso, se dieron cuenta los congregantes y dicen, oye, ¿por qué no nos quedamos? Hicieron gestiones para quedarse con aquel solar y dice, y hacemos nuestras prácticas pues en este sitio. Y con eso no molestamos a las parroquias, que los párrocos nos ponemos muchas veces impertinentes, y entonces diría, mira, nos ponemos nosotros aquí, dejamos al párroco y a la parroquia tranquila y nos situamos en este lado. Y se establecieron en ese sitio. En ese sitio montaron un altar, pues encargaron posiblemente ese grupo escultórico que estáis viendo ahí, que hoy se puede observar en la Santa Cueva, y empezaron sus ejercicios. Claro, la chispa gaditana, cuando decían que ellos realizaban el ejercicio en un aljibe, en un sitio subterráneo, pues le hicieron la cueva. Y de ahí viene el nombre. Le dijeron, esta es la Santa Cueva, ¿vale? Pero en verdad no es una cueva, es lo que era, como os estoy diciendo, era el tema este del aljibe. Bueno, pues ahí tenemos ya esta institución, ¿verdad?, ahí asentada, haciendo sus ejercicios de la Madre Antigua, meditando la Pasión de Cristo, etcétera, etcétera. Luego os he dicho que esto ahora se va a fusionar con otro factor, que es este personaje, el padre José Sáenz de Santa María. ¿Quién era este hombre? Bueno, este hombre nació en el seno de una familia importante de título. Su padre era marqués de Valdeíñigo, y era un rico comerciante que realizaba todo lo que era la ruta de Cádiz a América, en los barcos, y como muchos de ellos pues estuvieron muchísima temporada pues residiendo en México, concretamente en el puerto de Veracruz, que era el puerto que se comunicaba entre México y Cádiz. Posiblemente por este puerto de Veracruz vendría hasta aquí el Divino Indiano, Bueno, pues como digo, muy relacionado Veracruz con Cádiz, ¿no? Y este puerto, allí, estando viviendo a esta familia allí, pues nace José Sáenz de Santa María, el segundo hijo, porque él tenía un hermano mayor que se llamaba Pedro. Esta familia estaba muy relacionada con la Compañía de Jesús. Este dato es muy importante porque luego veremos cómo todo esto se va a ver plasmado en la Santa Cueva. Ellos, pues, como digo, estaban continuamente relacionados con la Compañía de la Cruz, pero cuando muere la madre del padre Santa María, su padre con su hermano mayor, Pedro, y él vuelven a la península y se establecen en Cádiz. Van a tener aquí en Cádiz, pues él va a recibir la formación en el Colegio de Santiago, que era el colegio que llevaban los jesuitas en Cádiz. Se ordena de sacerdote, va a tener un espacio de 5 años, de 1761 a 1766, que va a residir en Madrid. Luego veremos que esta visita de Madrid traerá luego su fruto. Pero claro, fijaros que está en Madrid hasta el año 1766, justamente un año antes de que el rey Carlos III expulsara a los jesuitas de España. Claro, como ellos eran muy afines a la espiritualidad de los jesuitas, pues ellos vieron que en la corte se estaba poniendo la cosa fea y volvieron a Cádiz. Y bueno, ya se establecen en Cádiz y el padre José Santa María va a vivir en esta ciudad pues hasta el fin de sus días. Va a ser un sacerdote muy reconocido, se iba a encargar de hacer ejercicios espirituales a todos los jóvenes de la ciudad, se convirtió en el gran confesor de Cádiz, gente que iba a contarle sus problemas, el paño de lágrimas de mucha gente. Y claro, esta fama de este hombre, pues se enteran los congregantes de la Madre Antigua, que estaban allí en la cueva, y dice, oye, qué mejor cura que este
para que nos dirija espiritualmente. Entonces se lo ofrecen, hacen las gestiones con el señor obispo y el señor obispo lo nombra director espiritual de la congregación de la Madre Antigua. Bueno, pues ya hemos visto cómo aquí se ha fusionado estas dos realidades, esta congregación y su director espiritual. Bien, cuando ya lleva un tiempo el padre José Sáenz de Santa María, que dice en las crónicas que era un hombre muy culto, un hombre que posiblemente podía haber sido académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, un hombre con unos profundos conocimientos artísticos, él se dio cuenta que el ambiente de Cádiz, que era un ambiente de riqueza, que era un ambiente de poderío, pues dijo, bueno, aquí estamos en esta cueva, en esta aljibe, con las iglesias que se están construyendo, se han construido en Cádiz, aquí no vamos a hacer nada. Bueno, pues él decide convencer a la congregación que aquel aljibe lo tienen que transformar. Entonces se le encargan los planos y el tema del diseño de esta remodelación, se lo encarga pues al mejor arquitecto que había en Cádiz, y uno de los mejores de nuestro país, en este arquitecto academicista, Torcuato Cayón de la Vega, que era maestro mayor, estaba trabajando también como maestro mayor en la Catedral de Cádiz, y se le encarga a este hombre. ¿Y que cómo transforman la capilla? Bueno, pues la estáis viendo ahí, en una capilla de planta basilical con 3 naves, en el que los arcos formeros son arcos de medio punto, en la bóveda está compuesta de bóvedas vaídas que están atravesadas por arcos fajones y como veis con unas líneas muy simples. Es verdad que es una maravilla arquitectónicamente, pero con unas líneas muy puras, que hacía referencia pues, a lo que ahí realmente se estaban realizando, que eran actos de penitencia. Entonces una capilla bella, pero a la vez muy austera. Aquí es donde está un poco la conjunción que supo hacer en Torcuato Cayón con esta capilla. Bien, para presidir esa capilla, pues encargó a Juan Gandulfo. Juan Gandulfo es un escultor gaditano, pero de familia oriunda de Génova, que va a formar parte de la gran escuela genovesa gaditana, y le van a encargar esta imagen del Cristo de las 7 palabras. Un Cristo de grandes dimensiones. Si nosotros vemos el primitivo que vimos antes aquí en fotografía, lo vemos en verdad, pues era muy pequeñito. Este mide cerca más de 4 metros en la cruz. Es una imagen grande, una imagen de un Cristo vivo, un Cristo que alza la mirada hacia el Padre, expresando esas palabras, las 7 palabras que forman parte de la vocación de este Cristo. Un Cristo que realmente es una joya. Y es un Cristo que gracias a este de Cádiz, este de la Santa Cueva, que se sabe que es de Juan Gandulfo, es por el que se le atribuye con bastante fundamento a este mismo autor el famoso Cristo de Limpias en Cantabria. No es una cosa descabellada, porque sabemos perfectamente que el Cristo que hoy se venera en el santuario de Limpias en Cantabria tiene procedencia gaditana, y eso está documentado. Entonces posiblemente vemos las similitudes, recuerda mucho al del Cristo de Limpias. También hay que decir que el Cristo de Limpias es mejor que el gaditano, Pero bueno, por el gaditano es por el que se saca la autoría al de Cantabria. Bien. A medida, o sea, tenemos ya lo que es la capilla baja, ¿verdad? Con esta imagen del Cristo. Aquí hay algunos autores que no se ponen de acuerdo muy bien en el resto del grupo escultórico, en el que hay algunos que dicen que Gandulfo lo realizó completamente en el momento en que se hace la capilla baja, Torcuato Cayón, y hay otros que dicen que no, que únicamente se realizó Juan Gandulfo, el Cristo, cuando la capilla baja, y luego va a haber una remodelación años más tarde, en torno hacia 1793, va a haber una remodelación en la capilla baja por el discípulo y ahijado de Torcuato Cayón, que será Torcuato Benjumera, y dicen que ahí en ese momento es cuando realmente se realiza el grupo escultórico. El grupo escultórico que, según los entendidos, dicen que parte es obra de Juan Gandulfo y concretamente la Santa Mujer de María Salomé y María Clofa del escultor genovés afincado en Jerez, Giacomo Vaca. Pero bueno, ahí, como digo, está un poco ahí la controversia,
Bueno, os decía que hubo una remodelación de la Capilla Baja, unos cuantos años después, ya muerto Torcuato Callón, y el que hace esta remodelación va a ser Torcuato Benjumeda, otro gran arquitecto, el neoclásico. Esa remodelación, bueno, pues consiste en que donde estaba la puerta de entrada va a colocar el presbiterio, y donde estaba el presbiterio va a colocar una tribuna y una serie en de estancia que ahora vamos a ver. Entonces esa fue un poco la remodelación. Aquí estamos viendo en lo que entonces era la entrada de la capilla, pues vemos que ahora es el presbiterio. Un presbiterio que Torcuato Benjumeda sigue escrupulosamente a su maestro, porque vemos que sigue las mismas líneas puras. Únicamente se permite una licencia que es por embutir en lo que son las esquinas esas columnas de pórfido en que estáis viendo ahí las esquinas, pero que prácticamente sigue la misma estética de la Capilla Baja. Y luego, bueno, otra de las cosas también que nos damos cuenta de que Torcuato Benjumeda era además un gran arquitecto, estaba bastante formado en arte, es la solución que él realiza para la cubrición, la cubierta del presbiterio. Él lo hace a través de una cúpula semiesférica ovalada con un óculo que entra, por ese óculo de luz, entra la luz cenital de tal manera que cuando uno está ahí en la Capilla Baja, apaga las luces eléctricas y se queda el Calvario únicamente con esa luz cenital que le cae de arriba, mira, se me pone hasta los vellos de punta, es que parece enteramente que tú estás delante del Calvario, porque con esos juegos de luces y sombras que realiza, dices que parece que estoy delante del Calvario, estoy aquí cuando al Señor lo acaban de crucificar, pero una cosa impresionante. Este efecto de luces y sombras lo aprende Torcuato Benjumeda, pues nada más y nada menos que de un gigante, que es Bernini. En vosotros, si alguno habéis tenido la oportunidad de haber viajado a Roma, que os aconsejo encarecidamente, allí en la iglesia de Santa María de la Victoria realiza Bernini el grupo de El Éxtasis de Santa Teresa. Ese grupo, la solución es exactamente igual que estamos viendo aquí en la Santa Cueva. En Bernini idea un lucernario en la parte de arriba, de tal forma que la luz y sombra parece que Santa Teresa está levitando. Tú entras en la iglesia de Santa María de la Victoria y dices, ¿dónde se está apoyando Santa Teresa? Está en el cielo, está subiendo para arriba. Pero es el efecto, ¿verdad?, que realiza y lo consigue exactamente igual Torcuato Benjumeda en esta capilla de la Santa Cueva Gaditana. En la parte donde estaba primitivamente el presbiterio, que ahora digo es la entrada, bueno, pues coloca, Torcuato Benjumeda diseña la fachada, una fachada muy sobria, como podéis ver, en que está enmarcada por esas pilastras de estilo dórico y en el centro ese retablo callejero con una copia, porque el original está dentro, de la Virgen del Refugio. Bien, cuando entra en ese mismo espacio, como digo, del antiguo presbiterio, pues está la fachada, entra y hay un vestíbulo. En ese vestíbulo nos recibe en una hornacina la imagen de la Virgen de la Soledad, que es obra de Manuel González el Granadino, uno de los escultores importantes del neoclasicismo en la escuela granadina, que tuvo muchísima devoción en el pasado, como podemos ver en los distintos grabados que se editaron para dar a conocer su culto. Luego está el vestíbulo y ahora te encuentras, lógicamente para bajar la capilla, que era un sótano, como he dicho, un aljibe, hay que bajar. Entonces establece dos escaleras que bajan, pero dos escaleras, fijaros, que tiene una serie de inscripciones, como podéis ver por todas partes, que no únicamente es un recurso técnico, porque claro, la capilla está debajo del nivel de la calle, hay que poner una escalera, pero el padre José Sáenz de Santa María le da un significado y dice, bueno, los congregantes cuando vienen aquí a hacer penitencia hay que bajar, hay que humillarse, porque el que no se humilla, el que es un soberbio, que no es capaz de bajar, ese no puede hacer penitencia. Penitencia el que se reconoce pecador, el que se reconoce pequeño, el que baja. Por
Por eso fijaros en la simbología que tiene esta escalera. A lo largo en las escaleras, que son 2 tramos, pues podemos ver distintas imágenes que hacen referencia a lo que vivían, a lo que se celebraba en la Santa Cueva, que era meditar la pasión del Señor. Por eso vemos a Jesús caído y a una imagen del Cristo de la columna, que hace también referencia a una de las prácticas que hacían, porque cuando iban meditando se autoflagelaban por sus pecados. Y eso recuerda también en esa imagen de Cristo azotado. Bien, y ya por último, en esta capilla baja, bueno, ya esto es que nos parece increíble. Bueno, increíble no, porque como decía Cádiz se podía permitir todo lo que quisiera. Y aquí tenemos un ejemplo. El padre José Sáenz de Santa María dice, bueno, estas prácticas, en estas meditaciones que nosotros estamos haciendo aquí, esto tiene que ir acompañado de música. Pero vamos, yo no voy a poner a Paquito el Chocolatero, como comprenderán. Entonces, yo me voy a ir al más importante de Europa, el compositor más importante a finales del siglo XVIII en toda Europa, el alemán Joseph Haydn. Y a este le encarga el padre José Sáenz de Santa María un oratorio musical, el oratorio de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, que hoy actualmente se sigue celebrando todos los Viernes Santos en la Santa Cueva, acompañado de meditaciones. Yo he tenido la suerte hace unos años de predicar en esas 7 palabras. Me llamaron un año, cada año llaman a algún sacerdote y como digo, bueno, es impresionante, porque es decir, bueno, esto es como si te trasladaran el tiempo, casi del siglo XVIII. Escuchar esa composición en el lugar para el que se hizo y en el día para el que se escuchaba, que era el Viernes Santo. O sea, una cosa realmente transportarte, meterte en el túnel del tiempo. Y como digo, bueno, pues de esto nos tenemos que sentir orgullosos enormemente. Yo aquí vuelvo a repetir, me habéis escuchado muchas veces, los gaditanos, que somos muy dejados. Y tenemos una historia de la que nos podemos enorgullecer enormemente. Esta composición está en Sevilla, y esto hubiera sido el Nova Más, como el Miserere de Eslava, que tanto promocionan los sevillanos, ¿no? Bueno, pues los gaditanos tenemos esta pieza del mejor compositor de la época. ¿Y alguien sabía que existía? Algunos, yo sé que lo sabéis, algunos. Pero la gran mayoría, bueno, la gran mayoría de los gaditanos es que, no la gran mayoría, pero muchos gaditanos no han estado nunca en la Santa Cueva. ¿Vale? Bueno, esto es un tirón que doy, ¿verdad?, para que amemos nuestra historia, de la que nos podemos sentir muy orgullosos. Bien. Bueno, pues ya tenemos la capilla baja, pero la Santa Cueva es que son 2 edificios. La capilla baja que os he dicho y la alta, que es donde está la catequesis de la Eucaristía, de la que os voy a hablar a continuación. La capilla alta tiene una historia que nos tenemos que situar en el año 1764. En el año 1764 os he comentado antes que el padre Santa María se había ido 5 años a Madrid. ¿Os acordáis que os lo he dicho antes? Había estado 5 años viviendo en Madrid. Bueno, pues en ese año es justamente el año en el que se inaugura el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real. Obra magnífica de grandes arquitectos, en Sacchetti, Sabatini, Jugada, una auténtica maravilla. Sabéis que está catalogado como el Palacio Real más grande de Europa Occidental. Bien, pues lo está estrenando el rey Carlos III. Y entonces el padre José Sáenz de Santa María, supongo que sería la comidilla o del Madrid de aquella época, que todo el mundo acude, ¿verdad?, a ver la grandeza del palacio, los que tuvieran el privilegio de poder entrar. Él sí podía porque era hijo de noble. Su padre, como he dicho, marqués de Valdeíño. Y cuenta la anécdota, ahí está muy bien expresado la anécdota, que dice que este hombre entró en el palacio y llegó un momento que se quedó parado. Y lo estaba acompañando un amigo suyo. Y le dice: perdóneme que no pase más adelante. Y se fue. Y el amigo se quedó extrañado y dice: pero vamos a ver, ahí le dice, ¿ves? Dice, lleno de sorpresa al amigo, y esta vez a que le siga, ponderándole la magnificencia de cuanto estaba por ver, y todo es inútil.
Dijo que no quería ver nada más. Con el tiempo él cuenta lo que le había pasado. Él dice que cuando entró en los salones del Palacio Real comentó lo siguiente, dice: ¿cómo es posible que los reyes de este mundo vivan con tanto poderío y tengamos al Rey del Cielo de cualquier manera? Esa espinita se le clavó a él tanto en el alma que no se lo olvidó jamás. No se lo olvidó jamás. Entonces, fijaros las cosas de la providencia, cuando se encarga de la capilla baja y todo eso, bueno, pues con ayuda del conde de Reparaz, fue el que le ayudó, los ricos que también formaban parte de la madre antigua, pero claro, hicieron, por así decirlo, como una capilla muy austera, como hemos visto antes, ¿no? Pero él siempre con esa espinita. ¿Quién le pudiera? Bueno, pues la providencia se encargó de que su padre falleciera. Su hermano mayor, Pedro, fallece también al poco tiempo. Y de la noche a la mañana él se encuentra como que es el marqués de Valdeíñigo, un sacerdote con una fortuna inmensa. Él dice que aceptó el título de marqués de Valdeíñigo por amor a sus padres, porque él personalmente no se enriqueció, sino que él se sabe por crónicas de que este hombre dio muchísimas limosnas a los pobres, socorrió a muchísimos pobres de Cádiz, pero dijo, pero una parte se tiene que cumplir el deseo que yo le tengo al Señor. Entonces ahora es la mía y le voy a construir al Señor un salón del trono. De tal forma, lo vamos a ver ahora, cuando uno entra en la capilla de arriba, perfectamente puede estar en el Palacio Real, de la magnificencia y de la riqueza tan grande que posee. ¿A quién se lo encarga? Porque había hecho la reforma de la capilla baja a Torcuato Benjumea, estáis viendo ahí. Y fijaros lo que le dijo el padre Santa María a este arquitecto: que le haga la capilla según las reglas más rigurosas del arte y con toda la riqueza, orden y hermosura que cupiese. O sea, aquí no vamos a andar con ahorro ni con mezquindad. Aquí para el Señor lo mejor. Y entonces le construye. Para subir a la capilla vemos esta escalera, una escalera que tiene, es del tipo imperial. Sabéis que el tipo imperial son las escaleras que tienen un tramo y después en el primer rellano se divide en dos. Bueno, si vosotros habéis ido al Palacio Real de Madrid, así es la escalera del palacio. O sea, aquí nos damos cuenta que lo que tenía en mente fue la experiencia que vivió en Madrid. Y le construye, para subir a la capilla alta, le construye al Señor una escalera como la del Palacio Real de Madrid, de estilo imperial. Lógicamente a menor escala, ¿vale? Pero, como digo, de la misma forma. Y esto da lugar al final de la escalera a la capilla alta. La capilla alta, como estáis viendo, es una capilla ovalada, una capilla en la que se va intercalando esos fustes, esas columnas, semicolumnas, con el capitel jónico. Todo lo que es la cúpula está perforada de óculos que dan luz al interior. La misma grandeza, bueno, vemos que aquí se inspira en dos buenos edificios de la Roma, tanto manierista como barroca, que es la iglesia de Santa Ana Palafeneri, que es la parroquia de la ciudad del Vaticano, que veis que recuerda muchísimo su arquitectura a la Santa Cueva, y luego la iglesia de San Andrés del Quirinal, que es la iglesia noviciado que tienen los jesuitas en Roma, construido por Bernini. La cúpula pues también nos recuerda bastante a la misma cúpula que se realiza en la Santa Cueva. Luego también interesante lo que es el suelo con los mármoles de colores, mármoles azules, mármoles rosados, blancos, formando ese juego de líneas, esa especie de taracea, de esa unión. Igualmente, fijaros qué hermosura también todo el pavimento del presbiterio, de la capilla alta. En el presbiterio pues se encuentra este magnífico tabernáculo, en que es una obra diseñada por Torcuato Benjumea,
realizada en mármoles de colores, en bronce dorado, en distintas riquezas. El interior vuelve a reproducir por dentro prácticamente la misma arquitectura que tiene la capilla en el exterior. Y luego a ambos lados del tabernáculo se encuentran esos dos ángeles en actitud orante, que son obras de Cosme Velázquez. Nosotros veremos muchas veces que Cosme Velázquez va a ir siempre muy de la mano con Torcuato Benjumeda, con sus obras. No sé, sin más lejos, la iglesia mayor de Chiclana es obra de Torcuato Benjumeda, del mismo que hizo esta capilla, y los ángeles de la fachada es de Cosme Velázquez. O sea, siempre hubo ahí un tándem, ¿verdad?, entre ellos dos. Bueno, y deciros que esa disposición reproduce, como veis, el mismo esquema de la capilla sacramental de San Pedro del Vaticano. O sea, aquí los modelos no nos vamos a fiar en una capillita, sino aquí vamos, bien. Luego los dos magníficos altos relieves que luego nos vamos a detener, obra de Cosme Velázquez, en la comunión, la primera comunión de San Luis Gonzaga y la comunión de San Estanislao de Cosca. Y luego, bueno, otras obras de arte que podemos ver en la Santa Cueva. Están los cuadros de Reismayer. Reismayer, este pintor alemán que se afinca en Cádiz. Vemos la Virgen del Refugio, en donde podemos observar una serie de personajes que muchos de ellos formaban parte de esta congregación de la Santa Cueva. Y el retrato del Padre José Sáez de Santa María, que se realizó una vez fallecido. Bueno, luego en los intercolumnios, bueno, pues está, que también nos vamos a detener ahora un poquito más, pero fijaros quiénes son los pintores de esa pintura: José Camarón, González Velázquez y Francisco de Goya. Entre el arte suntuario, bueno, pues podemos destacar también la lámpara. La lámpara está fabricada en la Real Fábrica de Cristales del Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, que era esa fábrica que surtía a los palacios de Europa, los palacios de... O sea, como veis, todo relacionado. Y luego en el año 1896, un siglo, cuando se cumple un siglo de la bendición de esta capilla alta, vemos que la cúpula originariamente no estaba decorada, en este grabado que estáis viendo aquí, pero a partir de ese año se le encarga al pintor italiano afincado en Sevilla, Antonio Cavallini, en esas pinturas, pero que son también a manera de trampantojo, de tal manera que te engaña, parece que es una serie de yeserías de relieve, cuando en verdad es pintura plana, pero está realizado de tal manera que te parece que son yeserías en lo que hay en el techo. También Antonio Cavallini, bueno, pues puede venir también, se atribuye las pinturas de la bóveda del presbiterio con motivos eucarísticos. Veis que ahí está el Señor con el centurión, que está diciendo las palabras que decimos nosotros antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y luego allí, bueno, pues una escena, ¿verdad?, muy singular, porque es una iconografía que no está muy extendida, que es San Juan Evangelista dándole la comunión a la Virgen María. Quizás ahí también está un poco influyendo en lo que decimos en la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo la Virgen comulgaba de las manos de San Juan Evangelista. Otras devociones del Padre Santa María: el Corazón de Jesús. Él va a ser el gran propulsor de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra diócesis. El Buen Pastor, la Virgen de Guadalupe, como mexicano que era, pues lógicamente está la Virgen de Guadalupe presente, pero claro, también el Buen Pastor es una catequesis, toda la Santa Cueva. El Buen Pastor nos lo encontramos una vez que vamos a entrar en la capilla alta. Entonces lo pone ahí el Padre Santa María. ¿Por qué pone al Buen Pastor? Porque dice, bueno, esta gente han estado en la capilla baja haciendo penitencia, se han confesado y ahora empiezan a subir a la gloria, que va a ser el salón del trono sacramental. Suben a la gloria y antes de entrar se encuentran al Buen Pastor. Dice: mira, esto es lo que te ha pasado por confesarte. Tú eras la oveja descarriada y ahora te llevo mis hombros. Qué bonito. O sea, una catequesis. Yo siempre digo que la Santa Cueva, con muchos edificios, digo, hay dos artistas: el que realiza las obras y el mentor.
Aquí se sabe que detrás de todo esto estaba el Padre Santa María con una formación impresionante, en que no deja nada al azar. Luego está ahí otra de las devociones de Pentecostés, que se cambiaba por el canal cuando llegaba su fecha. Y bueno, muere el 26 de septiembre de 1804. Don José Sáenz de Santa María, que es el epitafio que hay en su tumba, que habiendo construido a su expensa estos santos lugares, se consagró a ellos de la sangre y siendo valor de gran piedad y desprendimiento. Aquí es lo que yo quería, gran piedad, aquí es lo que yo quería, todo lo mejor para gran piedad y desprendimiento. Un hombre que se gastó también inmensa fortuna en limosna. Bien, bueno, pues ahora ya la segunda parte es la catequesis que hay en la capilla alta, en la catequesis sobre la Eucaristía. Bien, cuando nosotros llegamos y vamos a entrar en la puerta de la capilla sacramental, hay un rótulo en que dice: ven bendito del Señor, ¿por qué permanece fuera? Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Es lo que se van a encontrar y es la sensación de cuando uno sube. Está entrando en el cielo, en el salón del trono del Rey del Cielo, etc. Bueno, cuando uno entra, justamente en la entrada de la capilla, se va a encontrar con 3 pinturas. 2 de ellas van a ser una profecía de la Eucaristía. La primera de ellas es el realizado por José Camarón. José Camarón no es Camarón de la isla, sino que José Camarón es un artista, un pintor que se forma en Roma, en Madrid, pero luego desemboca en Valencia y va a ser el creador de la Academia de San Carlos en Valencia. Bien, todas estas pinturas, como digo, van a ir acompañadas de una serie de inscripciones que nos van a ir ayudando y guiando en esta catequesis eucarística. Aquí está representando el momento en que el pueblo de Israel está caminando por el desierto, siente hambre, se queja ante Dios, que por qué nos ha tenido que sacar de Egipto, y entonces Moisés le pide a Dios que intervenga y Dios envía el maná, el alimento, el maná, a los israelitas. En ese momento, ¿verdad?, es cuando queda saciado, dice: es el pan que el Señor os da de comer. Esto es una profecía de la Eucaristía. Porque nos dice el libro del Éxodo que las carchas eran como perlas de escarcha, el maná, perdón, el maná como perlas de escarcha. De tal manera que siempre se representaba como una lluvia de hostias que bajaban del cielo. Por eso siempre esta iconografía ha estado muy unida a los programas eucarísticos, porque es una profecía. Nos dice, bueno, este es el pan que el Señor os da de comer. Ahora el maná, pero luego será la Santa Eucaristía, ¿no? Una prefiguración. Bueno, vemos que en el centro está Moisés con Aarón anciano. Vemos que el pueblo, una de las partes, están admirándose por la caída del maná, otros están en cambio por el suelo recogiendo el maná que Dios ha enviado, y en el centro, como digo, estos personajes que vemos que se inspira claramente en la escuela de Atenas de Rafael, que se encuentra en el Vaticano. Antes os he dicho que José Camarón se formó en Roma y él realmente pues pudo ver sin lugar a dudas las estancias del Vaticano pintadas por Rafael. Y aquí vemos cómo realmente se ve la inspiración, lo que es el esquema básicamente en esa pintura. Bien, la otra pintura que nos encontramos también a los pies del templo es las bodas de Caná. Las bodas de Caná es obra de Zacarías González Velázquez. Zacarías González Velázquez es un pintor madrileño, académico. Él va a trabajar varios modelos en la Real Fábrica de Tapices y va a ser un pintor de cámara importante. Bien, aquí está representando otra profecía de la Eucaristía, que son las bodas de Caná. Las bodas de Caná, el Señor y la Virgen María son invitados en Caná de Galilea a una boda y allí faltó el vino. La Virgen intercedió para que Dios realizara, Jesucristo, la primera señal de convertir el agua en vino. Ese milagro de convertir el agua en vino nos está preparando a otro gran milagro, que es la conversión del vino en la sangre de Cristo.
Por eso también se convierte esta escena de la boda de Caná en una profecía de la Santísima Eucaristía. Bien, y luego dice el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Se quedó maravillado de aquel vino, más maravillado, ¿verdad?, nos quedamos nosotros cuando recibimos la sangre del Señor. Esta mesa, bueno, está ahí, veis, en la parte central, está la mesa, los novios que están compartiendo el convite. La mesa es un auténtico bodegón en el que Zacarías González Velázquez recoge toda la tradición del bodegón en la pintura española. Luego aquí en esta parte está el Señor que se vuelve a los criados que están llenando en las tinajas de agua, y la Virgen, ¿verdad?, intercediendo. Bueno, la imagen del Cristo, la cabeza del Cristo, recuerda muchísimo a una pintura de él, de Zacarías González Velázquez, que realiza de San José en el oratorio del Caballero de Gracia en Madrid, en la Gran Vía. Mientras que el detalle anecdótico del perro comiendo, vemos que ha copiado a su maestro, porque maestro de González Velázquez fue el gran pintor Salvador Maella, y que vemos que en otros retratos que realiza, en otra pintura, perdón, que realiza Maella para el Palacio Real de Aranjuez, pues aparece también esta figura del perro comiendo justamente la parte delantera. Bien, bueno, estas dos están a la entrada de la iglesia, estas dos pinturas, ¿no?, ambos lados, y en el centro está la institución de la Eucaristía. Fijaros que nos está diciendo: las profecías nos llevan a la realidad, el centro. Y el centro es la institución de la Eucaristía, donde aparece: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Las palabras más solemnes pronunciadas del Señor en la última cena. Esto es mi cuerpo. El Señor no está diciendo esto va a significar o esto va a recordar, va a ser un símbolo. No, no, esto es mi cuerpo. En Cristo realmente presente en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Realmente en la Eucaristía. Bien, fue pintado, pues, junto con otras dos que vamos a ver a continuación, por Goya. Bueno, ¿qué os voy a decir de Goya? Goya es un genio. En Goya un genio, pintor que los historiadores no nos ponemos de acuerdo dónde encuadrarlo, es neoclásico, es romanticismo, es un pintor que está al servicio de cuatro reyes, en Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. Es un pintor que tuvo unos comienzos difíciles, sabéis que él era aragonés, viajó a Italia, como todo buen artista tenía que rendir tributo a la cuna del arte, que es Italia. Por su propia cuenta, vuelve de nuevo a la península y allí, por su cuñado, el pintor Francisco Vallejo, lo introduce en la corte hasta convertirse en pintor de cámara. Bueno, ¿cuándo realizó Goya estas pinturas? Porque está esta y otras dos más que vamos a ver. ¿Cuándo lo hizo estas pinturas? Bueno, pues en el año 1796, anteriormente, en torno a 1792, los reyes de España, que entonces eran Carlos IV y la reina María Luisa de Parma, hacen un viaje a Sevilla, y a Sevilla pues llevan a toda la corte. La reina había prometido un voto al rey San Fernando si curaba al príncipe de Asturias, que era el futuro Fernando VII. Y entonces viajan a Sevilla, a la catedral, a realizar este voto al rey San Fernando. Y entonces en esa comitiva pues está Goya, forma parte de la comitiva de los reyes. Viene Goya a Andalucía, contrae una enfermedad que le hace toda la convalecencia de la enfermedad, la pasa en Cádiz, en el domicilio de un amigo suyo, Sebastián Martínez, un gran coleccionista del Cádiz de aquella época, de grandes obras de arte, impresionante la colección artística de este personaje, amigo de Goya. Está en Cádiz. Bueno, pues cuando está en Cádiz se entera el padre José Santa María, le están construyendo el salón del trono que él quería. Dice: que tengo aquí al pintor de los reyes, es que está aquí Goya, el que le pinta a los reyes, pues usted que me lo pintaba a mí. Entonces encarga estos cuadros
que después, posteriormente, al cabo de cuando se inaugura, en el año 1796 se inaugura, se bendice la Capilla Alta y vuelve de nuevo Goya a Cádiz a colocarlas. Por eso posiblemente estas pinturas fueron realizadas en Madrid, encargadas en Cádiz, en la convalecencia, pero realizadas en Madrid. Vino Goya personalmente a colocarlas en la Santa Cena. Bueno, pues hay algunos de los autores que dicen que esta imagen, esta Santa Cena, es posiblemente la de mejor unción de todo el siglo XVIII español. Y lo vamos a ver porque, bueno, como veis, llama mucho la atención la composición en forma de triclinio, como realmente a lo mejor podría haber sido la Santa Cena. Era la época, eran recostados en el suelo, ¿no? Bueno, destaca en esta pintura de la Última Cena, pues como la luz que sale del cuadro, sale tanto de las especies eucarísticas que está en la mesa como del rostro de Cristo, de tal manera que se está identificando Cristo y las sagradas especies es el mismo. Y luego también es muy significativo lo que es la pintura de ese personaje, ese de los apóstoles, con un escorzo muy pronunciado. Es lo único de los personajes que no muestra el rostro, está la cabeza hacia el interior, que posiblemente se esté tratando de Judas, el que uno de los que estaban, lógicamente, en la última. Bien, bueno, pues fijaros, esto es lo primero que tú te encuentras cuando llegas a la Capilla Alta. Está diciendo profecía. La Eucaristía ha sido profetizada en el Antiguo Testamento con el rocío del maná y en el Nuevo Testamento con las bodas de Caná. Y todo nos conduce a la Eucaristía, que es lo realmente importante. Y ahora hay otros dos cuadros que nos van a decir las características de la Eucaristía. Ya nos ha dicho que la Eucaristía es lo importante, ¿no? Bueno, pero ahora, ¿qué queremos destacar de la Eucaristía? Bueno, pues la Eucaristía es un alimento. Eso es lo que ha ido a representar Goya con este medio punto que estáis viendo ahí, en el que reproduce el milagro de los panes y los peces. El Señor vio a aquella multitud hambrienta, le dio lástima y realiza la multiplicación para darles de comer, de tal manera que dice, la gente comió hasta quedar saciada. Es el rótulo en que hay junto a esta pintura. ¿Qué nos está aquí diciendo? Pues que para nosotros la Eucaristía es un alimento. De la misma manera que el Señor alimentó a aquella multitud, Él nos sigue alimentando ahora con la Eucaristía. Es un alimento. El Señor también lo dice en el Evangelio. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él. Es el alimento que nosotros necesitamos. No podemos concebir a un cristiano que no se alimente de la Eucaristía. Es el alimento. Lo mismo que nosotros, si dejamos de comer nos morimos. Si uno deja de tomar este alimento, muere espiritualmente. Es lo que está resaltando, ¿verdad?, con esta pintura, que la Eucaristía es alimento al que tenemos que comer. Pero a este alimento, bueno, aquí uno de los detalles de... Estoy por soltar un rollo. Venga, a ver si ya termino. Aquí el milagro de los panes y los peces, los detalles. Bueno, aquí fijaros, esto es un detalle artístico. Si tú te acercas al cuadro, porque está el Señor en primer plano, ¿no? Y luego al fondo, pues se ve toda la multitud que el Señor sació. Si tú te acercas al cuadro, tú te das cuenta que son trazos de pintura así. Que si tú te vas alejando del cuadro, resulta que aparece la multitud. El impresionismo medio siglo antes de aparecer en el arte. Claro, en la genialidad de Goya. Cuando todavía no existía el impresionismo, ya lo realizó. Este es el Goya que más reconocemos, el que más, ¿verdad?, el que más tiene, de tal manera que la pradera de San Isidro, como estáis viendo ahí, recuerda bastante en esa manera de pintar esos trazos sueltos en que realiza en la Santa Cueva. Bien, bueno, pero este alimento, como digo, espiritual, la Eucaristía, que es un alimento, a ese alimento hay que ir preparado. Hay que ir preparado de tal manera que lo dice con el convite del padre de familia. El rey que hizo un banquete, invitó a todos los que quisieran y se presentó uno que no tenía el traje de bodas.
y dijo: atadle de pies y manos y echadlo. Curiosamente, la inscripción es del libro del Génesis del Antiguo Testamento, pero que se ve perfectamente la intención con la que se hizo. Dios ha descubierto la culpa de tus servidores. Y es que realmente, bueno, es una parábola, ¿verdad?, de que en la Eucaristía hay que llevar el traje a este alimento, hay que ir bien vestido. Y ese bien vestido es en gracia. No podemos estar en pecado, no se puede comulgar en pecado. El que comulga en pecado está, pues, como el personaje que estamos viendo ahí. No estás preparado a echarlo de pies y manos, ¿vale? Entonces, bueno, los detalles, el rey que parece un rey de opereta, ahí con toda la autoridad, con todo, contrasta mucho, como veis, también la calidad de los vestidos. En fijaros, el que estaba mal vestido, pues con ropas burdas, de campesino, mientras que el rey, todos los invitados que tienen derecho a estar en ese convite, pues con esos trajes de seda, en que, bueno, esto es para verlo, no hay, sino para verlo en verdad la pintura, que es que te recuerda mucho también al Goya, que pintó pues esa seda de las bajas en la cúpula de San Antonio de la Florida, en Madrid. Recuerda muchísimo, parece que está uno expresamente ahí, ¿no? Bien, bueno, pues entonces, alimento y de alimento que hay que estar preparado. Y ya por último, lo que decimos en la comunión espiritual, con el espíritu y el fervor de los santos. Aparte de que es tu alimento y de que tú tienes que estar preparado, tú tienes que ir con devoción. Tú no puedes ir como el que está tomando ahí una pampina, no. Con el espíritu y con la devoción de los santos. ¿Y cómo lo organiza esto en la capilla? Pues lo hace con estos dos altos relieves, en que los dos tienen el mismo esquema, obra de Cosme Velázquez, tienen el mismo esquema, la parte terrenal, la parte superior. Vamos a ir por el primero. Son de dos santos jesuitas, aquí vuelvo otra vez la influencia de la educación jesuítica del Padre Santa María. En la parte inferior, la primera comunión de San Luis Gonzaga. Ahí estamos viendo al pequeño príncipe de Mantua, él era de una familia importante, de Italia, está recibiendo la primera comunión, los personajes, su familia, tanto él están vestidos a la moda del siglo XVII, que es el siglo en el que vive San Luis Gonzaga, XVI, y luego le está dando la comunión San Carlos Borromeo, que era el arzobispo entonces de Milán. Él le está dando la Sagrada Comunión. Es verdad que si aquí respeta históricamente lo que es la época con las vestiduras de los personajes, es verdad que aquí Cosme Velázquez hace un guiño a la actualidad en que se construye este relieve. Y lo vemos, por ejemplo, en el copón, el sagrario y los candeleros que están delante del sagrario son de estilo neoclásico. O sea que eso no podría estar en la época en que San Luis Gonzaga está recibiendo la primera comunión. Pero bueno, esas son las licencias, ¿verdad?, que se toman los artistas. En la parte de arriba, un rompimiento de gloria, la Virgen María, destaca sobre todo, fijaros, la aureola está toda enmarcada con cabezas de querubines, mientras que estáis viendo ahí la imagen de San Luis Gonzaga ya vestido con el hábito de novicio jesuita. Sabéis que San Luis Gonzaga es el patrón de la juventud. Bueno, pues ahí lo vemos, en el Muere Joven, en Roma, cuando quiere ser la compañía de Jesús, pero bueno, estamos viendo ahí. Y luego el otro personaje es la comunión de San Estanislao de Kostka. Bueno, San Estanislao de Kostka es un santo polaco, pero él se educa en Viena con los jesuitas y muy pronto de una familia también muy importante, y decide entrar en la compañía de Jesús. Su padre se opone completamente, de tal manera que él tiene que huir. Él huye a Roma en busca de San Francisco de Borja, el general de la orden jesuita, que es el que lo recibe, y marcha, bueno, y en esa huida de su tierra, huyendo de su padre, tiene que atravesar toda Alemania. Alemania estaba infectada de protestantes, de tal manera que él entró en una capilla, y cuando se vino a dar cuenta de que era una capilla protestante, le dio un sentimiento y una tristeza tan grande que casi se muere. Entonces sale llorando que había entrado en una iglesia protestante, todo esto. Entonces Dios le consuela enviándole un ángel que le da la Sagrada Comunión. Entonces vemos aquí cómo realmente la cara, ¿verdad?, de paz de San Estanislao de Kostka recibiendo la Santa Comunión de un ángel,
y ese manto que lleva, que nos recuerda de que está en actitud de peregrino, está huyendo hacia Roma por los caminos, y también fijaros también la perfección de la anatomía de la pierna en que asoma por la abertura de la túnica del ángel, es realmente impresionante. Y en la parte de arriba pues está ese rompimiento de gloria, aparece la Virgen María de nuevo entregándole al niño Jesús, porque fue una de las misiones que tuvo San Estanislao de Kostka, y en este lado veía dos personajes que los sabemos, los identificamos perfectamente por los atributos que llevan. En primer lugar veis a Bárbara, en la parte del fondo vemos como una especie de castillete, en que es el atributo que lleva esta santa. ¿Por qué está ahí Santa Bárbara? Porque Santa Bárbara también fue perseguida por su padre, de la misma forma como lo fue San Estanislao de Kostka. Y en el otro lado, no hace falta decir, un santo vestido de diácono con una parrilla, pues San Lorenzo, en San Lorenzo. Y ahí San Lorenzo, ¿por qué está ahí? Porque ese fue el día en que San Estanislao de Kostka decide ingresar en la compañía de Jesús. Es por el motivo de estos dos santos. Bueno, pues como veis, con el espíritu y el fervor de los santos. Fijaros la catequesis. Bueno, el obispo de Cádiz, don Antonio Martínez de la Plaza, que fue el que bendijo esta capilla superior de la Santa Cueva, la declaró oratorio público del Santísimo Sacramento, porque vemos que es una auténtica catequesis sobre la Eucaristía, profecías, realidad en la institución de la última cena, alimento, hay que estar preparados y con devoción como los santos. Impresionante. Como veis, es una muestra, una más, de cómo realmente a través de las obras de arte se puede hacer una auténtica catequesis. En este sentido, pues dedicado nada más y nada menos que al misterio de la Santísima Eucaristía. Pues muchas gracias por vuestra paciencia. Todos los que estamos aquí le damos las gracias al Padre David por esta interesantísima charla. Por lo menos creo que a los que estamos aquí todos nos gusta el arte, ¿no? Y en esta unión que ha tenido el arte con el motivo por el que estamos aquí, que es la Eucaristía, ¿no? Y lo que vamos a celebrar en estos días. Así que nada, el Consejo de Hermandades tiene un detallito para ti. Anda, por favor. Así que ruego al pero presidente... si soy de la comisión, soy de la comisión. Ya, pero bueno, tengo querido un detallito, como todo. Muchas gracias. Bueno, como bien dice Maika, es una maravilla. Te quedamos pensado, escuchándote, ahora de mucho tiempo. La misma providencia que hizo que tuviera un presente para que la hecha notición antes de nosotros de que estamos bautistas en su momento. Nos queda mucho más. Un largo recorrido que Dios quiere que le llegue a los decimientos y tendremos unos periodos para llevarlo a cabo. Queda mucho más hacer puesto que estamos en torno al principal. Por lo tanto, creo que de ahí todo nuestro esfuerzo requiere para el mayor esplendor del Santísimo Sacramento de la Alma. Un pequeño detalle para que el Santísimo esté formando, si es posible. Estos son los regalos que pide con intención, ¿no? ¡Qué maravilla! María, una obra maestra, la Madre de Dios a través del arte. Pues nada, que hemos pasado Arviene acompañada a nuestra patrona por el rezo Santo Rosario de San Telmo, San Juan Bautista, como epicentro de